Hola, bienvenidos a Psicoestadística de la carrera de Psicología. Mi nombre es Eduardo Boloña. Hoy vamos a trabajar con organización de los datos. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo, como si hubiésemos aplicado un cuestionario que mostramos en esta imagen, un cuestionario dirigido a madres que han dado a luz recientemente, que tiene algunas preguntas de identificación, como la edad, su estado civil, nivel de educación, además del peso del niño al nacer, y un conjunto de ítems que corresponden a una escala de depresión postparto. Vamos a analizar este conjunto de datos a lo largo del curso. Hoy comenzaremos solamente con su organización, la organización de esos datos. En esta imagen vemos en detalle el recorte que corresponde a la escala de depresión postparto, conocida como la escala de Edimburgo. El cuestionario completo. La aplicación de un cuestionario implica establecer una especie de recorte sobre la realidad. Se eligen algunos aspectos, que son los que se interrogan, y solamente se miran esos aspectos. Esas preguntas que están en el cuestionario, o ítems sobre los que las personas deben responder, constituyen lo que de aquí en adelante vamos a empezar a llamar variables. Y esas variables van a ser la materia prima de nuestro análisis. Sobre ellas nos vamos a concentrar hoy. Cuando utilizaremos una expresión abreviada, sintética, para referirnos a las variables con una letra, habitualmente una letra X, una letra Y. X será una variable cualquiera, y cuando hablemos de sus categorías las denotaremos con subíndices, X sub 1, X sub 2, etc., hasta la última de las categorías, suponiendo que la variable tenga un conjunto finito de categorías. El principio fundamental de una categorización para una variable es que las categorías se excluyan mutuamente, es decir, que si un individuo responde por una opción no puede haber respondido por las otras, o si queda clasificado en una categoría no quede en otra de ellas. Por ejemplo, para la primera de las variables que tenemos en el cuestionario, que se llama situación conyugal, la primera categoría es soltera, casada o unida, la segunda es soltera, categoría 3, separada o divorciada, y la última categoría 4, viuda. Vamos a intentar transformar este conjunto de cuestionarios en una estructura legible, como la que aparece aquí abajo, que es la estructura de una matriz de datos. Cada uno de los cuestionarios ha sido completado y tiene información acerca de la persona que contestó. Lleva un número que codifica el cuestionario y las marcas que la persona hizo sobre él respondiendo a las preguntas. Entonces, para llevar esa información a nuestra matriz de datos, lo primero que haremos será, en esta estructura, que contiene a lo largo de las filas a los individuos, a los casos que hemos relevado, y a lo largo y verticalmente en las columnas a las variables que contiene el cuestionario, empezaremos cargando cada uno de los datos que relevamos. Acá, el primero de los datos es la edad, que dice 23 años, cuestionario 1, edad 23 años. Cargamos eso en la base y de manera equivalente el siguiente valor, la situación conyugal, que acá la persona contestó situación conyugal casada, que es categoría 1, luego el nivel de educación secundaria completa, categorizada como 5, etc. Y así vamos cargando cada uno de los datos en la planilla, como lo podemos ver aquí, hasta que llenamos la planilla completa con toda la información de los, supongamos que 14 cuestionarios nada más. Vamos a suponer que esa es la cantidad completa de datos que hemos recogido. Finalmente, acá están las preguntas, solo las preguntas del cuestionario, se encuentran aquí. Finalmente, en la última columna le pedimos al programa que nos haga una cuenta que consiste en obtener el puntaje final, la suma de todos los puntajes de las preguntas correspondientes a la escala de depresión postparto. Esas preguntas están codificadas con valores que van de 0 a 3, y el puntaje final se obtiene por la simple suma de todos los puntajes de las 10 preguntas. Esta es la matriz de datos sobre la que vamos a analizar. Lo particular de la mirada estadística es que deja de observar a los casos, deja de observar a los individuos, es decir, deja de mirar a la matriz de datos a través de las filas donde están los individuos, para pasar a mirarla desde las columnas, es decir, para pasar a analizar las variables. Las variables son nuestro material de trabajo, nuestra materia prima.
Todo lo que hagamos en nuestro curso de estadística va a estar referido a análisis de variables. La primera operación que vamos a hacer sobre la base va a consistir en contar, simplemente mirando desde la columna, en particular desde la columna de situación conyugal, vamos a contar la cantidad de veces que sucede cada una de las categorías, cada vez que cada uno de los números que han aparecido, cuántas veces está cada uno. Acá podemos contar que el número 1, que corresponde a la categoría casada o unida, está 6 veces, el número 2 está 4 veces, etc. Y acá vemos en esta imagen el resumen de eso, el resumen de ese recuento. Esta columna, la columna que contiene a los recuentos, a las cantidades de veces que cada valor de la variable se repitió, la vamos a rotular con una letra F, que quiere decir frecuencias. Vamos a llamarle frecuencia a la cantidad de veces simplemente que cada categoría de la variable fue contada en la base. Observamos que la suma de esas frecuencias es 14, que es nuestro número total de cuestionarios visibles. Por eso podemos entonces poner ese 14 en el final de la tabla, al fondo de la columna, como suma de todos esos números, que constituye lo que vamos a llamar n, el número total de observaciones. De manera abreviada, de manera general, esto puede expresarse indicando que las frecuencias F1 más F2 más F3 más F4 es igual a n, donde F son cada una de las frecuencias que hemos contado para cada categoría de variable. De manera más compacta, sumatoria de las frecuencias igual a n. Esto último es la expresión simple, la expresión compacta de la expresión de arriba, de la suma de frecuencias igual al número total de observaciones. Entonces la tabla, si ahora le agregamos las categorías, los nombres de las categorías, la tabla toma una forma como la que acá presentamos, en la que ya no están los números que codifican a las categorías, sino que están los nombres de las categorías. Es decir, acá dice soltera, casada o unida, soltera, etc. A los fines de hacer comparaciones con grupos que tengan cantidades diferentes de casos, cantidades diferentes de observaciones, este número total de veces que cada categoría aparece no es suficiente. Es necesario expresarlo ese número de manera relativa, es decir, con respecto al total. Decimos, la categoría casada o unida apareció 6 veces, 6 de 14. De 14 veces en total, 6 fueron casadas o unidas. Eso en la tabla siguiente lo indicamos en una columna diferente, a la que llamamos F', la indicamos con la letra F', y se van a llamar frecuencias relativas. Son simplemente las divisiones de cada una de las frecuencias absolutas en el total de observaciones. Cada una de las frecuencias que están allí contadas, divididas, el 14. Eso se escribe de manera abreviada, indicando que las F' son iguales a las F, las frecuencias absolutas, dividido n, dividido el total de observaciones. Si se hace la división, transformamos esas fracciones, por ejemplo, el 6 sobre 14 del comienzo, lo transformamos en este 0,43, que es la frecuencia relativa correspondiente a esa categoría. La suma de todas esas frecuencias relativas alcanza la unidad. Nuevamente, pensado de manera general, F1 más F2, etc., es igual a 1, o de manera abreviada, la sumatoria de las F' es igual a 1. Estas frecuencias relativas pueden expresarse de manera más familiar en términos de porcentajes. Simplemente, cada una de las frecuencias relativas que hemos calculado allí, multiplicada por 100, da lugar al porcentaje. El 0,43 es 43%, el 0,29 es 29%. Esto es equivalente a plantearlo como si fuera una especie de regla de 3 simple, donde 14, que es el total de observaciones, constituye el 100%, y entonces 6 observaciones, ¿qué porcentaje corresponde? Simplemente es una manera alternativa de hacerlo. Finalmente, entonces, la tabla nos queda presentada de esta forma, ya con un título, con la fuente indicada, en la que ponemos las categorías de la variable, las frecuencias absolutas y también las frecuencias relativas. Por cierto que esto puede hacerse de manera automática, lo acabamos de hacer de forma manual solo para ver cuál es el origen de los resultados, pero de manera automática lo solicitamos al software. Acá abajo tenemos los links que conducen a los videos tutoriales que
para permitir hacerlo esto. Acá se ve la misma base que hemos mostrado recién, la misma matriz de datos de recién, ahora cargada en Infostat. La salida que provee Infostat para esta variable es exactamente la que vimos recién, trae los números que codifican las categorías, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas expresadas estas como porcentaje. Si miramos nuevamente la matriz de datos, vemos que en ese cuadro hay, además de las filas y de las columnas, hay en el cuerpo de la tabla solamente números que corresponden a códigos, según dijimos, de las variables. Cada una de las columnas, que es una variable, está codificada de manera numérica. Ahora bien, esos números no representan las mismas cosas. Algunos de esos números son simplemente números arbitrarios. Por ejemplo, la situación conyugal fue codificada con un 1 para quien contestaba casada o unida, pero ese número 1 es una elección arbitraria, podría haber sido otro número. Otras de las variables son ordenamientos. Por ejemplo, el nivel de educación. En el nivel de educación tenemos números que van creciendo a medida que se consideran niveles de educación más altos. Hay cierta arbitrariedad en la elección de esos números, pero deben estos números respetar el ordenamiento que corresponde al nivel de educación. Y por último, algunas variables, como sucede con la edad o con el peso de los niños al nacer, son números en sentido estricto, es decir, son números que tienen ciertas unidades. La edad son 20 años, el peso está expresado en gramos. Eso implica que los números que estamos utilizando no tienen la misma naturaleza, representan cosas distintas. Vamos a utilizar una definición de medición amplia, la definición de Stevens, que plantea la medición como un proceso de asignación de números, asignación de símbolos numéricos a hechos, a observaciones, de acuerdo a determinadas reglas. Y en función de esa definición, que es bien amplia y que permite abarcar todas estas diferentes significados, todos estos diferentes significados que tienen los números, vamos a distinguir niveles de medición. A estos niveles de medición se denominan nivel nominal, nivel ordinal, intervalar y proporcional o de razón. Vamos a detenernos en cada uno de ellos. El nivel nominal es el que corresponde al primer caso que demostrábamos, el caso del estado civil. Se utiliza cuando las categorías de la variable no representan más que nombres. No responden a un ordenamiento, no responden a una cuantificación de ninguna naturaleza. Allí los símbolos numéricos simplemente están en función de simplificar la manera de expresarlo. Una forma fácil de cargar los valores dentro de una matriz de datos. El único requisito que debemos exigirle a estos números es que no se repitan, para no violar el principio de exclusión mutua. Es decir, si codificamos una categoría como 1, no podemos codificar a otra categoría con el mismo número 1. El segundo nivel de medición, el nivel ordinal, presenta una propiedad adicional de los números, que es la de respetar el orden. Esto es, cierta cualidad que está evaluando la variable, que está midiendo la variable, está presentada de manera ordenada en sus categorías. Es decir, una categoría, en algún sentido puede decirse que una categoría es mayor o menor que otra. En ese caso, los números tienen que satisfacer este requisito y deben colocarse de manera ordenada, es decir, siguiendo un orden creciente o decreciente. Las escalas intervalares son aquellas en las que los números empiezan a tener algún significado mayor que el que tienen en la escala ordinal, pero aún no son números en el sentido que se utilizan, por ejemplo, en las ciencias naturales. Y no lo son porque responden a cierto grado de arbitrariedad en cuanto, por ejemplo, a la ubicación del cero. El cero, en una escala intervalar, no indica que algo que se esté midiendo esté ausente, que falte. El cero no significa que hay carencia de la cualidad que se está midiendo. Un ejemplo clásico de esto son muchos de los constructos que usamos en psicología. Por ejemplo, medidas como el nivel de autoeficacia o la inteligencia. Son medidas son constructos que están medidos a escala intervalar. Eso quiere decir que uno puede identificar diferencias entre individuos y diferencias entre puntajes de la escala, pero que no hay proporcionalidad entre los valores de la escala.
Esta proporcionalidad solamente sucede en el último de los niveles de medición, el que llamamos justamente nivel proporcional o también de razón, en el que las variables son números en el sentido que los conocemos. Cuando dice 0 quiere decir nada, cuando dice 4 quiere decir el doble de 2. Se pueden establecer relaciones de proporcionalidad entre los valores de la variable. En esos casos tenemos todas las medidas que respondan a alguna unidad, por ejemplo el tiempo para completar una tarea, o el peso, como en este ejemplo, el peso de los niños al nacer, la estatura de las personas, etc. Todas esas medidas están evaluadas a nivel proporcional. Allí es donde todas las propiedades de los números tienen validez. En las demás escalas, lo vamos a ver más adelante, las operaciones que están autorizadas son algunas, están restringidas. Según el nivel de medición son las operaciones que pueden hacerse y en consecuencia eso va a influir en la profundidad de los análisis que podemos hacer. Hay una distinción importante para hacer en el nivel proporcional, que es entre variables cuyas categorías saltan de un valor al siguiente, como puede ser la edad, 20 años, 21 años, 22 años, a variables cuyas categorías tienen un cambio continuo, como por ejemplo el peso de los niños al nacer. El peso de los niños al nacer puede ser de 2.875 gramos, 2.875,3 gramos, etc. Admite una infinidad de valores que no sucede con las edades. Con las edades los valores van tomándose valores exclusivamente discretos. Solamente en las edades se admiten valores enteros, si estamos hablando de la edad expresada en años cumplidos. Eso hace la distinción entre variables discretas y variables continuas y tiene consecuencias en la manera en que presentamos las tablas. Por ejemplo, en una variable discreta como la edad de las madres, acá tenemos una tabla, la salida infostat, la distribución de frecuencia. Están todas las edades. Podemos ver que no es cómoda de leer porque hay una dispersión muy grande de edades. Hay varios valores de edades y hay pocos casos en cada uno de esos valores. Es más conveniente presentarla a la tabla como lo muestra la salida de la derecha, en la que las categorías están agrupadas. Hay conjuntos de valores dentro de cada una de las categorías y está reducido el espectro de variación de la variable de edades a solamente 4 categorías. Esto, que lo hacemos en este caso por comodidad, porque nos resulta demasiado larga una tabla que contiene tantas categorías para la edad y sobre todo que contiene pocos casos en cada categoría, es obligatorio de ser hecho cuando trabajamos con una variable continua. Acá solo tenemos 14 casos, en este ejemplo, de los pesos al nacer. Estos pesos, podemos ver acá que no hay dos pesos que sean idénticos. Cada niño ha nacido con un peso diferente, porque las diferencias son muy pequeñas. Entonces, presentar una tabla de esta forma es muy poco informativo, no cumple con su función de resumirlos a los datos. Cuando se trata de una variable cuantitativa continua, o una variable de escala proporcional continua, es indispensable construir un escalamiento, construir intervalos que reúnan los valores de la variable, porque como vemos en este ejemplo, el peso de los niños al nacer es tal que cada niño tiene un peso diferente, las diferencias entre ellos son muy pequeñas y sin embargo dan lugar a una categoría distinta. Entonces una tabla como esta es muy poco informativa, es necesario transformarla como la de la derecha, en este caso lo hemos hecho en 5 categorías, categorías de peso, intervalos de peso. Con eso la variable original pierde su carácter proporcional, cuantitativo, y se transforma en una variable ordinal, tiene esas 5 categorías que están solamente ordenadas. No podemos decir que la categoría 4 sea el doble de la categoría 2, si están ordenadas entre sí.